En el año 69, según nos cuenta el historiador judeo-romano Flavio Josefo, las tropas romanas, lideradas por Tito y Vespasiano, se están dirigiendo a la ciudad de Jerusalén con la intención de sofocar la rebelión del pueblo judío en contra de Roma. Los principales poblados judíos rebeldes de la región de Galilea ya han sido destruidos, y en su avance hacia la capital, los romanos se van topando con otros poblados judíos rurales que intentan defender el avance de los romanos hacia la capital, que intentan detener a los romanos mientras están avanzando hacia el templo de Jerusalén. Uno de esos poblados se llama Cafetra. Según nos cuenta el historiador judeorromano Flavio Josefo, Cafetra, Okfar, Etra, Okfar, Etri, era un poblado judío rural de la región de los Bajos de Judea que los romanos destruyen en el año 69. Me encuentro en Jurbat Etri. Jurbat Etri son las ruinas de Etri, es decir, las ruinas de Kfar Etra, del poblado judío rural que destruyen los romanos en el año 69 mientras avanzan hacia Jerusalén. Aquí podemos ver un poblado judío muy pequeño, pero del que se conservan muchos restos materiales y del cual podemos aprender tanto cómo vivían los judíos en la época del Segundo Templo y también aprender un poco al respecto de cómo fue esa rebelión, cómo se defendieron los judíos en el año 69. Estoy ahora caminando hacia la entrada del poblado. Este camino que podemos ver aquí adelante, con estas piedras, es un camino original. Este era el camino que utilizaba la gente hace 2000 años para acceder al poblado, a Cafetra, a Kfar Etra o Kfar Etri. Es un camino muy antiguo. Aquí delante podemos ver los restos del poblado, podemos ver las piedras antiguas que tienen 2000 años de historia, y para poder entender mejor qué es lo que estamos viendo, hay aquí un dibujo que nos explica más o menos cómo están constituidos estos restos arqueológicos. Podemos ver cómo el poblado es un poblado relativamente pequeño, en donde hay casas, en donde vivía la gente, y llama la atención, por ejemplo, esta construcción que tiene aquí 3 columnas, que es rectangular. Esta construcción es esa que podemos ver ahí a la izquierda. En un rato vamos a ir y vamos a ver de qué se trata. Es aparentemente un edificio público. Podemos ver también, por ejemplo, esta edificación que hay aquí en el centro, que tiene el número 13. Esa edificación del centro es exactamente esa que podemos ver ahí, y se cree que era un lugar en donde vivía la gente, se cree que era una casa en donde habitaban las personas. Otra de las curiosidades que podemos ver aquí es donde podemos ver el número 6, en donde hay unas escaleras, y esta construcción rectangular es lo que tenemos aquí debajo. Esto que tenemos aquí debajo, que ahora también vamos a ir, es una mikve, es un baño ritual. Y lo otro que también llama la atención, con lo cual podemos entender un poco a qué se dedicaba la gente, es esta construcción que está un poco a las afueras del poblado con el número 10, que si levantamos la mirada podemos ver ahí. Eso es una prensa de vino, porque la gente que vivía en Kfar Etri se dedicaba a la vinicultura, se dedicaban a la producción de vinos. Estoy justo en la entrada del poblado, en la entrada de Kfar Etri.
Vamos a entrar, vamos a bajar por estas escaleras y vamos a ir recorriendo cada uno de los lugares que vimos antes ahí en el dibujo para poder verlos de cerca y para poder entender mejor qué significan y así acercarnos un poquito a cómo era el estilo de vida de las personas que vivían aquí, de los judíos que vivían aquí en Kfar Etri en la época del Segundo Templo hasta su destrucción por parte de los romanos en el año 69. Aquí podemos ver a la derecha que se puede apreciar ahí ese orificio que vemos ahí. Eso es el mikve, es el baño ritual. Ahora vamos a intentar entrar. No sé si está abierto, quizás está cerrado, pero si no... aquí podemos ver las escaleras, está abierto. Son escaleras originales de hace 2000 años que daban acceso al baño ritual. Ahí podemos ver que los arqueólogos que excavaron en este lugar decidieron dejarnos ahí una ayuda, pone Mikve Tehará, que es el número 6 que vimos antes en el dibujo, que nos indica que esto era un baño ritual. Vamos a entrar. Y ahora estamos ya en el interior de la mikve. Ahí abajo, ahora podemos ver solamente piedras y tierra, pero en esa especie de pileta rectangular es donde antiguamente estaba el agua, y de hecho vamos a pisar el lugar de la mikve para desde aquí poder mirar hacia afuera y poder entender por dónde entramos. Y si me agacho un poco, podemos ver los escalones con los que la gente bajaba a la mikve. Y así como entramos, salimos también con cuidado. Ahora podemos ver mejor las escaleras que estamos abajo y podemos ver cómo la piedra es totalmente original, piedra que tiene 2000 años. Vamos a salir. Esta construcción que tenemos delante es la construcción que antes en el dibujo vimos que estaba señalizada como una casa, como un hogar, como una vivienda. Y de hecho podemos ver que son dos viviendas, no una. Podemos ver ahí cómo hay una vivienda con su entrada y yo ahora estoy parado en otra vivienda que también tiene su entrada. Es una vivienda al lado de la otra. Aparentemente en una vivía una familia y en la otra vivía otra familia. Y ahora entramos al lugar que antes vimos en el dibujo, que estaba señalizado como un lugar público, como un edificio público. Era el lugar que tenía las columnas y de hecho podemos ver claramente cómo ahí se encuentran los restos de las columnas. Ahí lo podemos ver, ahí lo podemos ver. Y claramente es un edificio rectangular, bastante grande, mucho más grande que el resto. Y por tanto la pregunta que a mí me gustaría hacerme en este lugar, en este edificio público, es ¿dónde estamos? ¿Qué lugar en la época del Segundo Templo era un edificio público? Para poder resolver esta pregunta, ¿qué era aquel edificio público que existía aquí hace 2000 años en Kfar Etri? Tenemos que hacernos otra pregunta y es, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué tipo de edificios públicos había en la región de Judea hace 2000 años? Y en realidad no hay muchas opciones. En realidad hay solo una, y es que se trataba de un Beit Knesset, de una sinagoga. La pregunta que nos tendríamos que hacer ahora es ¿de qué época es esta sinagoga? Porque hay dos posibilidades. O que es una sinagoga que existía en paralelo al Templo de Jerusalén,
o que se crea después de la destrucción del Templo de Jerusalén, y entonces las funciones que había en esa sinagoga eran diferentes. Si es una sinagoga de antes de la rebelión, significa que en esa sinagoga se leía la Torá en público y se estudiaban las mitzvot. Ya está, nada más. No había rezos en la sinagoga. ¿Por qué? Porque mientras el Templo de Jerusalén está en pie, en las sinagogas que hay a lo largo y ancho de la región de la tierra de Israel, todavía no se rezaba. Se comienza a rezar después de la destrucción del Templo de Jerusalén porque hay una reforma rabínica mediante la cual sustituyen los sacrificios del templo por la oración pública. Y por tanto, si esta sinagoga se crea después de la destrucción del Templo de Jerusalén, es una sinagoga en la cual se rezaba. Voy a volver a entrar a la sinagoga porque quizás la arquitectura de la sinagoga nos ayuda a entender de qué época es. Estoy ahora pasando nuevamente por la puerta y lo primero que vemos es esa pared que tenemos enfrente. Esa es la pared con la que uno se topa ni bien entra por la puerta de la sinagoga. ¿Y por qué esa pared es importante? Porque está mirando nada más y nada menos que a la ciudad de Jerusalén. Desde aquí no se ve, pero en esa dirección se encuentra la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué este dato es tan importante para poder entender de qué época es la sinagoga? Porque si es una sinagoga anterior a la destrucción del templo, no necesita estar orientada hacia Jerusalén, porque en las sinagogas de la época del templo, que coexistían en paralelo con el Bet HaMikdash, no se rezaba en dirección hacia Jerusalén. Se leía la Torá y se estudiaban las mitzvot, se estudiaban los mandamientos. Eran centros de reunión, no centros de oración. Las sinagogas van a pasar a ser centros de oración después de la destrucción del Templo de Jerusalén, y la oración va a estar orientada hacia Jerusalén, y por tanto eso va a tener también una aplicación práctica en la arquitectura de las sinagogas, en cómo las sinagogas van a estar construidas. Y una de las paredes de las sinagogas, a partir de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, va a siempre estar mirando a la ciudad de Jerusalén. El hecho de que hayamos entrado y lo primero que veamos es una pared orientada hacia Jerusalén nos puede indicar que esta sinagoga no es anterior a la destrucción del templo, sino posterior a la destrucción del templo. Y entonces nos hacemos otra pregunta, y es: ¿qué pasó después de la destrucción del año 69? Si recién dijimos que en el año 69 las tropas romanas entran a Kfar Etri y destruyen el poblado, ¿qué pasó? ¿En algún momento después de la destrucción del templo, este poblado volvió a estar habitado por judíos? La respuesta es sí. Este poblado volvió a estar habitado por judíos, y en ese periodo probablemente se construye esta sinagoga. Ya no hay templo, y los judíos que vuelven a vivir en este lugar añoran el templo de Jerusalén, y por eso construyen una sinagoga orientada hacia Jerusalén, y este poblado va a volver a estar habitado hasta el año 135, cuando fracasa la rebelión de Bar Kokhba. Es decir, este poblado va a participar en dos grandes rebeliones del pueblo judío en contra de Roma. La primera, la gran rebelión, que la pierde en el año 69. Después del año 73, cuando termina la gran rebelión, cuando los romanos logran conquistar la fortaleza de Metzadá, en algún momento de los años 80-90 del primer siglo, vuelven los judíos a este poblado, lo reconstruyen, construyen la sinagoga, y en el año 132, cuando estalla la rebelión de Bar Kokhba, se vuelven a levantar en armas en contra de los romanos y vuelven a perder en el año 135. Este es el muro de la sinagoga que está orientado hacia Jerusalén. Es la parte exterior. Hace un rato estuvimos en la parte de adentro y de hecho nos podemos acercar para poder mirar por arriba de lo que queda de muro y ver la sinagoga por adentro. Esta es la sinagoga en la que acabamos de estar, y este muro es el muro que está orientado hacia Jerusalén. Como vemos, es lo primero que ve la gente cuando entra por la entrada a la sinagoga. Al lado del muro exterior de la sinagoga hay un pozo de agua. Y este pozo de agua, por el cual por supuesto que vamos a bajar, lo podemos ver ahí, con mucho cuidado, porque también, como vemos, igual que con el baño ritual, es piedra original. Este pozo de agua es un pozo de agua que sirve para confirmar el relato que acabo de explicar de la rebelión de Bar Kokhba. Vamos a bajar con cuidado. Está oscuro adentro. Quizás tengo que prender la linterna. Vamos a ver.
Con cuidado. De aquí se puede ver el pozo de agua, el techo y las escaleras por las cuales sigo bajando. Desde aquí se puede ver la entrada al pozo de agua. Podemos incluso bajar un poco más, hacia el nivel del suelo original del pozo. Ahora sí se puede ver mucho mejor las escaleras y la entrada que podemos ver ahí. Todo esto es el pozo de agua. Muy bien. Yo expliqué recién, cuando estábamos bajando por esas escaleras, que este pozo de agua es importante porque nos ayuda a confirmar el relato de la rebelión de Bar Kokhba. Yo pregunté, ¿acaso los judíos vuelven después de perder en el año 69 en la Gran Rebelión? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por 3 motivos. Motivo número 1, la sinagoga. Esa sinagoga es una sinagoga posterior a la destrucción del segundo templo y por tanto en algún momento entre la Gran Rebelión y la rebelión de Bar Kokhba los judíos regresan aquí. Segundo motivo, se han encontrado cuevas, se han encontrado túneles subterráneos que fueron utilizados en este poblado por Bar Kokhba y por sus combatientes para pelear en contra de los romanos en esa famosa guerra de guerrillas que tiene lugar entre el año 132 y el año 135. Si les interesa conocer más a fondo este capítulo de la historia y ver cómo entro dentro de una de esas cuevas, aquí, en este vídeo, pueden ver cómo me arrastro por una de las cuevas que fueron utilizadas por Bar Kokhba y sus soldados. Y el tercer motivo es precisamente por lo que se encontró aquí, en este pozo. En este pozo ahora ya no queda nada, pero cuando llegaron los arqueólogos y excavaron Hurbat Etri, el poblado de Etri, lo que encontraron ahí abajo, en donde antiguamente se encontraba el agua, fue monedas de la época de Bar Kokhba, que dan fe que aquí vivieron los combatientes de la rebelión de Bar Kokhba en la época de Bar Kokhba. Bar Kokhba acuña monedas, y encontraron varios huesos de cadáveres que fueron asesinados en la rebelión de Bar Kokhba, es decir, esto aparentemente funcionó como una fosa común. Se han encontrado aquí varias decenas de cadáveres que se cree que fueron tanto civiles como soldados, porque recordemos que los romanos no distinguían ya hacia el final de la rebelión entre civiles y soldados. Y por tanto, en este lugar en el que nos encontramos ahora fue donde enterraron a los judíos o colocaron los cuerpos de los judíos en una especie de fosa común hacia el final de la rebelión. Se cree que en el año 135 más o menos de la era común, cuando los judíos comenzamos a perder la guerra, y es de esa época que los arqueólogos presuponen que se trata de esos cuerpos que se encontraron aquí, con heridas de armas que utilizaban los soldados de las legiones romanas. Es decir, no hay ninguna duda de que este poblado participó en esas 2 grandes rebeliones. La gran rebelión del pueblo judío, en el año 69 este poblado cae, antes de que caiga Jerusalén, y en el año 135 este poblado se vuelve a sublevar en contra de Roma y también vuelve a caer.